acá tengo un ejemplo de una transformación lineal de R cubo en R cubo. La transformación aplicada a una terna de este espacio vectorial, porque ahora voy a retomar con espacios vectoriales otra vez, va a estar dada por esta terna que está acá. Tomo una terna, tengo que enviarla a una terna. Y la terna tiene como primera componente toda esa cuenta, la segunda solamente ese producto y por último la tercera componente también tiene toda esa cuenta de ahí. Supongamos que quiero calcular en un punto el valor que le asigna la t a ese punto en particular que es este de acá, con números decimales, ¿bien? Con cosas feas, cosa de que se vea el efecto que va a provocar algunas fórmulas que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, aplicar esta fórmula simplemente consiste en reemplazar cada una de las variables, cada una de las letras, por sus correspondientes valores. Me queda esto de acá. La cuestión es que sacar esto con calculadora, la verdad que es un poco aterrador, esa cuentita nada más. Esta no tanto, pero la que sigue también parece aterrador porque, a ver, no es imposible, pero va a llevar su buen tiempo sacar cada resultado. La computadora lo que va a hacer es lo siguiente para sacar esta cuenta. Primero va a recurrir a una fórmula que la tengo por acá abajo. A esa fórmula va a recurrir para poder calcular cuál es el valor que le asigna la t a ese valor que he tomado. Esa es la fórmula que utiliza. Acá adentro está lo que quiero. Ese es el resultado que yo quiero, obviamente aplicado al elemento, a los números que le di recién concretamente. Yo acá lo voy a hacer en forma general en esta parte. Ahí está la fórmula de la t. En la base canónica son coordenadas en la base canónica, esto o sea, la base que tiene unos y ceros, nada más donde se va alternando el cero en cada componente, esa es la letra C que está ahí, una base ordenada. La fórmula habla de coordenadas. Después vemos cómo pasamos de las coordenadas a lo que está adentro, porque lo que yo quiero es el valor de adentro. No quiero las coordenadas, quiero lo de adentro. La fórmula me dice que multiplique, para obtener ese valor de las coordenadas, que multiplique esta cosa que ya vamos a ver qué es y por esta otra cosa que también ya vamos a ver qué es. Entonces vamos a empezar por acá. ¿A qué es igual esto? ¿O cómo lo calcula? Calculo, esto tiene esta fórmula. ¿Dónde lo vimos? En el primer Beamer que vimos que fue monstruoso, muchos temas que tenía, donde diga coordenadas, porque las letras C abajo está refiriendo y los corchetes se refieren a coordenadas, entonces me tengo que ir a ver las coordenadas, pero esa cosa que está ahí, este símbolo se llama matriz asociada a la base T, en la base canónica en el dominio y la base canónica en el codominio. La misma base en dominio y codominio porque estoy usando el mismo dominio y codominio, o sea, el mismo espacio vectorial en las dos posiciones. Y eso me permite considerar la misma base, que es la más fácil, con ceros y unos, aquí abajo. Entonces, esta es la matriz, los corchetes la delatan, la letra T, o sea que es una matriz asociada a la transformación lineal T en estas dos bases. Entonces, en este Beamer nosotros vimos matriz cambio de base, no, es una transformación, acá, matriz asociada, ahí. Esa formulita de ahí es la que hay que usar. Entonces, bueno, considerando la B y B', que ahí tengo la C y tengo también la C, lo único que tengo que hacer es reemplazar, considerar a que es igual E1, que esta sería la E1 sería 1, 0, 0 en el caso particular que estoy trabajando, esta otra 0, 1, 0 y la última, el n vale 3, o sea que acá voy a tener E3, sería 0, 0, 1. Esos son los vectores de la base canónica, que justamente son los que he puesto acá, en estos lugares de aquí.
Entonces, utilizo esa forma en particular para este caso y me queda esta formulación. Ahora vamos por lo que está dentro. Siempre esto es de adentro hacia afuera que tengo que empezar a construirlo. Entonces, me fijo en esto. Esto es una matriz. Es una matriz, es por bloques. Esto está acá con... es una columna de la matriz, la primera columna de la matriz. Acá le tengo que poner las 3 rayitas porque esta va a ser del orden que va a ser igual. Va a tener tantas filas como la dimensión sea de este espacio vectorial. Tantas columnas como sea la dimensión del dominio. O sea que recordemos que la dimensión de esto era 3. ¿Por qué? Porque tenía R3. Si yo lo escribo en forma extensiva, la definición de R3 tiene 3 variables libres. Por eso la dimensión es 3. Esta matriz es de orden 3 por 3, mientras que la que tengo de este lado tiene una fila y 3 columnas. ¿Bien? Entonces acá, según mi teoría y mi modo de ver, debería poner unas 3 rayitas para decir que acá es lo mismo, pero no tan así, ¿no? Me va a dar lo mismo, me va a conducir a lo mismo, pero a priori no vale el signo igual porque no se respetan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas para la definición de igualdad de matrices. Bueno, entonces, teniendo esto que es la columna, me voy adentro a ver qué es lo que hay adentro. La T aplicada a, a esta terna. Aplico entonces la fórmula reemplazando la A, la B y la C por estos valores que tengo aquí y me va a dar de resultado esto. Al tener ceros y 1, la cuenta sale mucho más sencilla que la que se pensaba acá arriba con estos números de aquí. ¿Bien? Entonces, queda ahí la matriz. Queda ahí, perdón, la terna que corresponde a ese valor. Lo mismo hago con este otro y con este otro. Y la cuestión es que me queda esta matriz. Acá sí ya puedo poner que esta matriz es igual a esta porque tengo la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Llega el momento ahora de ver cómo o a qué es igual estos corchetes. Estos corchetes me hablan de coordenadas. Me vuelvo otra vez al primer beamer que tengo acá y me voy a ver coordenadas. Y coordenadas lo encuentro en este enlace donde ahí aparece coordenadas y después a coordenadas. Y acá estoy. Las coordenadas me dicen, ahí tengo un elemento, ese elemento debe estar en el espacio vectorial, en el ejemplo es R3, este B, el X es, en este caso, esta terna, esa terna de allí, ese es mi X. Entonces, lo que yo tengo es esto, eso es lo que tengo en este lugar completito. ¿Qué me dice que es igual a esto? Es una matriz donde está formado por lambdas. Esos lambdas aparecen acá, acá está. Esta matriz está acá, esto es un símbolo. Estos lambdas aparecen de esta cuenta de aquí. De ahí aparecen los lambdas. O sea que yo al vector X lo tengo que expresar como una combinación lineal de los vectores de la base que estoy considerando y ver a qué valor tienen que ser los lambdas para que me dé la igualdad. Al tener la base canónica acá, ahí está la canónica, con unos y ceros, me da la ventaja de saber cuáles son las coordenadas para este vector. ¿Cómo las voy a armar? Y bueno, el primer lambda 1 va a ser la primera componente, lambda 2 la segunda, lambda 3 la tercera componente. Acá son coordenadas. Las coordenadas de este elemento o de este vector que está acá adentro. Estas son, esta matriz puestas en ese lugar son las coordenadas de ese vector que estoy marcando ahí, que es una terna. 22 séptimos, acá es componente, acá es la primera coordenada.
0 acá es componente en este lugar. En ese objeto matemático es componente. Acá es la segunda coordenada. Tercera componente del vector en particular que estoy considerando, tercera coordenada en este lugar. Lo mismo va a ocurrir con este otro. Lo único que tengo que hacer es cambiar la representación de esos números que aparecen allí. Es la gran ventaja de trabajar con la base canónica. Si no hubiese sido la base canónica, lo siento, hay que establecer la cuenta, operar con el producto primero, después con la suma del espacio vectorial, después igualar de acuerdo a la naturaleza que tengan los vectores del espacio vectorial, y de ahí armar sistema de ecuaciones lineales y encontrar el valor de los lambdas. Siempre los voy a encontrar porque es una de las virtudes o ventajas de trabajar con una base ordenada, o con una base en realidad. Siempre voy a encontrar los lambda, el valor de los lambda siempre los encuentro. Bueno, acá no tengo que hacer ningún sistema de ecuaciones lineales, no tengo que llegar a eso, ni siquiera resolverlo, simplemente los coloco así. Ahora, esto que está acá, me vuelvo a fijar. ¿Qué es? Y es una matriz que tiene 3 columnas y una sola fila, porque en una sola fila estoy poniendo esas 3 columnas. Entonces, como las 3 columnas tienen la misma cantidad de filas, 1, 2, 3, tienen la misma cantidad de filas, puedo ponerla en una matriz sin los corchetes que están adentro. Entonces, esta vengo, la copio y la pego ahí en la primera columna. Ahí está lo mismo y demás. Este pasaje de este lugar a este lugar es la definición de matriz o la noción de partición de matrices o matrices en bloque. O sea, lo que estoy aplicando acá es simplemente la definición de matriz de bloque por columnas en este caso. Acá correspondía el signo de las 3 rayitas porque esta era 1 por 3 y esta es 3 por 3. En definitiva, esta matriz que dijimos por definición o por propiedad, si se quiere, es una matriz 3 por 3, en este caso, por lo que dije recién, teniendo en cuenta las dimensiones que hay en el dominio y en ecodominio. Bien, ahí dice que esta matriz de orden m por n, donde m es la dimensión del codominio y n es la dimensión del dominio. O sea, tenemos el mismo orden. Y me queda ese resultado de ahí. Lo remarco. Ya tengo uno de los datos que andaba necesitando para aplicar la fórmula que quería para poder encontrar el valor desde el punto de vista de la computadora. Bien, yo estoy haciendo mucho lío, pero este lío nosotros en realidad no lo hacemos. Yo saco la cuenta con la calculadora y ya está. Esta cuentita de acá que me quedó tan bonita, saco las cuentas con la calculadora y listo. Pero la computadora necesita otro tipo de proceso, porque estas cuentas así solo la computadora por ahí no las saca. Ahí me la sacó, pero me dio ese resultado que por ahí está medio complicado y no sé si se ve cuánto tarda en darme el resultado. Ahí ya ya lo saqué. Recién la primera vez que lo saqué, cuando vean el video, aparece un cubo con puntos. Eso significa que el programa está pensando. Se está demorando en sacar la cuenta. Me dice, téngame paciencia, ya le doy la cuenta, pero téngame paciencia. Cuando ya la sacó a la cuenta, entonces listo, ya está, ya me la da al toque. Pero en el video ese efecto sí se ve. Es muy importante verlo para sacarse las dudas. Bueno, la cuestión es que ya tengo entonces este dato. Vengo y lo reemplazo en este lugar. Ahora tengo esta otra cosa de acá que vuelven a ser las coordenadas por los corchetes y su índice ahí. Son las coordenadas en la base canónica de lo que está adentro, que en este caso es la terna A, B y C. O sea, el elemento o el argumento de esta expresión que estoy aplicando acá. Bueno, si son las coordenadas en la canónica, lo único que tengo que hacer es venir y escribir estas componentes en orden. Así, de esta manera.
¿Qué voy a hacer ahora? Saco la cuenta, o sea, esto es una multiplicación de matrices. ¿Se puede hacer? Sí, porque esta tiene 3 columnas. 1, 2, 3 columnas y esta tiene 3 filas. 1, 2 y 3. O sea que tengo misma cantidad de columnas, voy a escribirlo por acá, tengo 3 por 3 y esta matriz es 3 por 1. Los dos números que están ahí adentro, los medios, digamos, si hablamos muy mal o hacemos una comparación con la teoría de proporciones, los medios son iguales. Quiere decir que las matrices son compatibles y por lo tanto voy a poder sacar la cuenta, las voy a poder multiplicar y el resultado que obtengo es este. Observemos acá que si yo tengo este producto, lo voy a marcar y la velocidad con que me lo saca, acá no va a aparecer el cubo. Observen, acá tengo esto y ahí nomás al toque me dio el resultado. ¿Por qué es eso? Porque al software de la computadora les resulta mucho más sencillo de trabajar con producto de matrices, suma de matrices, lo que sea que sean matrices. Bien, todo matrices, entonces la computadora me da más rápido el resultado que en su expresión original. Entonces, ahí yo tengo el resultado de esto. Vuelvo a mirar qué es lo que tenía. Tengo que esto resulta ser igual a esta otra matriz. Ahí lo escribí, lo voy a señalar, marcar para mostrar cómo sería. Entonces, una vez hecho eso, me vengo, podría sacar, acá sacado la cuenta en general, pero ¿qué hubiese pasado si yo quiero ahora calcular este valor de acá? Entonces, voy a copiar, me vengo por acá, voy a calcar lo que hice acá. En realidad tendría que haber hecho esto primero. Voy a copiar esto y voy a calcarlo para ese valor específico. Ahí lo he mostrado en general. Entonces, yo quiero que el ABC sean estos valores. Ahí los copio entonces. Ahí los copio. La matriz ya está, no la toco más. Ahora beco con las componentes que se transforman en coordenadas. Ahí está ese número, ahí está ese número. Y por acá el 1. Acá me faltó 0.3, copié mal. Y el 1 es la C. Esa es la tercera componente, se transforma en tercera coordenada. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacar el producto y cuando lo saque, tarán, al toque me da la respuesta. Entonces lo que yo obtengo es que las coordenadas de t aplicado a esa terna es igual a esta matriz. ¿Bien? Pero teniendo en cuenta que es la canónica, y que estoy trabajando el vector, los vectores que yo tengo que tener es en R3, lo único que debo hacer ahora es lo siguiente. A ver. Copio lo que está dentro de los corchetes. Lo escribo acá. Esto va a ser igual. La T manda a esta tupla a una terna porque el codominio es R3. Entonces acá la terna, escribo la terna. Primera componente de esta terna, este valor. Segunda componente de acá, que viene acá, va ahí en ese lugar. Acá es coordenada y acá se transforma en componente. O sea que hago el proceso inverso de lo que hice recién con las coordenadas. Y ahí está el valor sin mucho problema, me lo da la computadora. Vuelvo a repetir, esto es lo que hace la computadora. Nosotros hasta que saquemos todas estas cuentas, porque hay que sacar las cuentitas y demás, voy a obtener el mismo resultado. Miremoslo otra vez de vuelta. Ahí está, acá me lo va a dar como matriz, porque todavía encima el programa este no está preparado para darme con este formato que tengo escrito acá. Me da los mismos resultados, pero como matriz. Lo copio para compararlo acá abajo. Los mismos números, la misma terna, nada más que me la da como matriz. Y yo tengo que saber interpretar el formato que tengo que darle para dar la respuesta de cuál es el valor de t aplicado a este número.
Esto es gran parte de lo que vimos en el primer tema, que era de espacios vectoriales. Lo único que he usado son cosas del primer beamer, nada más que eso. Ahora, conclusión de todo este lío, que a la computadora le gusta más, por lo menos a este software, le gusta más este producto. Bien, hacer productos o trabajar con matrices, no solo productos, sino con sumas, con restas, divisiones no hay en matrices, pero sí está la inversa, que simularía un tipo de división. La cuestión, o sea, hay multiplicaciones con productos con elementos multiplicativos o con inversos multiplicativos, siempre y cuando lo tengan, ¿no? Siempre y cuando existan. Ese tipo de cosas a la computadora le gustan más que trabajar directamente con lo que es la cruda verdad, que es esta fórmula de acá, o esta de acá, mejor dicho. Eso es lo que hace la computadora. La cuestión es que todo este trabajo que se vio en el primer beamer, en el primer tema, todo lo que se vio acá apunta nada más a poder construir este trabajito, para poder hacer este trabajo. Apunta en gran parte a considerar esta fórmula y sacar la cuenta de esta manera, entender qué es lo que hace la computadora. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué me importa cómo lo hace la computadora? Me importa lo que hago yo. Álgebra lineal en la universidad apunta a la investigación. Es importante entender cómo piensa la computadora, porque la álgebra lineal, gran parte de su investigación, está destinada a crear software o facilitar cosas para que los programadores, la gente que hace software, pueda tener las herramientas fáciles para poder, o tenga las fórmulas, mejor dicho, para poder construir los programas de computación. Eso básicamente es lo que hace álgebra lineal. Una de sus grandes ramas de investigación son esas. Ahora, volviendo, tengo esto de acá, ¿sí? Hay muchas de las cuentitas acá, está bastante complicada porque hay fracciones y hay números por todas partes. Acá hay un 0 y un 0 y uno dirá, cuando yo multiplique me gustaría, porque si la multiplicación consiste en multiplicar todo para obtener ese valor de ahí, consiste en multiplicar la segunda fila por toda esta columna, elemento a elemento. Este por A me da 0, más 3 por B me da 3B, más 0 por C me queda 0 y en la suma me quedó 3B. Comparemos acá, cuando yo multiplique este por este, lo tengo que, no se me va, me sigue quedando, multiplico este por este, no se me va, me sigue quedando, lo mismo acá y me sigue quedando. Acá se ve que la fórmula es más gruesita cuando no hay ceros dentro de las filas de la matriz esta que hemos armado, que es la matriz asociada a T. Es bien gruesita la fórmula. En cambio, cuando hay ceros, la cosa se pone bonita. Me queda más chiquita la cuestión, más bonita me queda. Entonces, la gente que investiga esto dice que bueno sería decirle a la computadora o darle a la computadora una matriz asociada a la transformación en una base que tenga la mayor cantidad de ceros posibles. Que no sea nula, porque si todos son ceros, la cuenta me va a quedar la matriz nula y obviamente, como vimos recién, no me da un resultado todo cero en esta transformación. Entonces necesito una matriz que tenga la mayor cantidad de ceros, pero obviamente que no sea ceros todos, ¿sí? Y repito, quiero una matriz asociada a la transformación que tenga la mayor cantidad de ceros. Bueno, ok. ¿Cuál será una matriz? O sea que yo tengo que construirle, tengo que pensar ahora en aliviar el trabajo a la computadora y esta cosa que construí acá, donde estaba, más arriba, tengo que encontrarla, ahí está, esto es lo que quiero. Lo que yo quiero entonces es construir una matriz
en una base, porque esta matriz se construye gracias a los datos de la base. Acá está. Lo único que necesité fue la fórmula de la T, la fórmula de la T y los elementos que estaban en la base, la cosa que puse ahí abajo. Entonces, la fórmula la tengo. Me interesa ahora saber la base. Si yo acá pongo una base, la idea va a ser que acá haya la mayor cantidad de ceros en esta matriz, que no sea esto, sino que sea una matriz 3 por 3, por las dimensiones del dominio y codominio que estoy trabajando en este momento, pero que tenga la mayor cantidad de ceros. Entonces dice, bueno, a ver, me pongo a fijar la clasificación de matrices que tengo en el apunte. Tengo matrices con ceros. Me fijo en la teoría, las triangulares, superiores o inferiores, las triangulares tienen cero. Las triangulares eran, ponga elementos en la diagonal principal. La diagonal principal es 1, 1. Voy a armar la matriz completa con todos los elementos y vamos viendo a ver cómo se puede trabajar acá. Ahí tendría la primera fila, voy por la segunda. Y la tercera fila. Esa es una matriz en general. La idea, entonces, es que esta matriz tenga la mayor cantidad de ceros. Entonces me voy a la clasificación de matrices. A ver qué matrices famosas tengo que sean todas ceros. Las triangulares. Una triangular, o sea, sería hacia 0 acá, 0 acá, 0 acá. Esta es una matriz triangular. ¿Cómo me doy cuenta que es triangular? Porque miro la diagonal principal, que son todos los elementos que tienen el mismo subíndice. Esa es la diagonal principal. Lo que está debajo de esa línea en diagonal tiene que ser todo cero. Y ahí obtengo una matriz triangular. También podría pensarlo al revés. Tengo la diagonal principal y sobre esa línea poner todos estos elementos ceros. ¿Bien? Y obviamente estos pueden ser todos ceros, algunos ceros, lo que sea. Pero a priori yo necesitaría que alguno de estos elementos, estos etiquetados que tengo acá, me queden distintos de cero o de este otro lado lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ya tengo dos candidatas triangulares, pero lo mejor sería venir y que estas también por debajo de la diagonal, o sea, hacer una combinación entre las dos y obtener esa matriz que vemos ahí con ceros por arriba y por abajo de la diagonal principal. Esta matriz se llama matriz diagonal. Y los elementos podrían ser todos iguales o podrían ser todos distintos. O sea que yo tengo eso y también podría ponerle de que acá sean la misma cantidad, o sea, los mismos elementos y demás. Sería buenísimo, o sea, acá estos pueden ser repetidos, a eso es lo que voy, ¿no? ¿Todos pueden ser iguales? Sí, todos pueden ser iguales. Pero no voy a ser tan pretenciosa por ahora y me voy a quedar con esta idea. Voy a tratar de construir o de hallar una base que cuando yo calcule esto con la fórmula que ya sabemos, me dé una matriz de este tipo que está acá, una matriz diagonal. Es obviamente con el signo igual, porque acordémonos que esta es de orden 3 por 3 de acuerdo a la definición de matriz asociada que estaba por acá. O sea, yo ya sé cosas de esta. Primero sé la fórmula y segundo sé el tamaño. El tamaño ya lo tengo porque es el dominio y codominio de la T. Lo que me está faltando en la fórmula es saber los vectores que tienen que ir en este lugar, que son los vectores de la base B. La B acá y la B' son la misma porque eso es lo que voy a pedir. No, para que voy a pedir otra, ¿cómo es? Otra base. Con una me basta y me sobra si puedo poner la misma. Entonces, la idea va a ser construir la B, hallar E1, E2 y E sub n que figuran en esa base para ponerla en este lugar. A la fórmula de la T ya la conozco, la tengo, por lo tanto lo único que me falta es saber qué es E1, E2, E sub n. Para ello vamos a trabajar con un mega temazo que se llama diagonalización. Bien, en realidad el tema son formas elementales. Vamos a ver la primera parte que es diagonalización.
¿Por qué? Porque lo que voy a buscar es una matriz diagonal. Ese proceso se llama diagonalización. Partir de la fórmula de la T, si se quiere, de la base canónica también, y llegar a una matriz diagonal. Ese va a ser el proceso con el que vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué se llaman formas canónicas elementales? Canónicas quiere decir natural. Acá le he puesto formas elementales, pero en realidad es formas canónicas elementales, el título de todos estos temas que vamos a ver ahora. Uno de ellos se llama diagonalización, porque voy a buscar una matriz diagonal a partir de la fórmula de la T y de la base canónica. La otra va a ser después triangulación, es la otra forma, que es cuando, bueno, si no puedo obtener esta, me voy a buscar una de estas. Y cuando busque estas otras, voy a estar en el tema de triangulación. Bien, todo esto va a apuntar a otro temazo que es descomponer el operador T. Acá yo tengo esta formulita, una mega fórmula, chiquita en este caso, porque la verdad que no la quise complicar tanto, pero tengo esa fórmula. La idea va a ser, bueno, y con esta fórmula, ¿puedo retocarla? ¿Puedo hacerle algún retoque para hacer una fórmula más fácil? Bueno, la idea es que sí. Para ello necesito esta matriz que está acá, la diagonal. Si obtengo esta, voy a poder reformular la fórmula de T, valga la redundancia. Eso viene en otro tema mucho más adelante. Por ahora, la idea es buscar la base B para que me diga cómo tiene que ser la diagonal. Y no solo voy a buscar la base B, sino voy a buscar herramientas que me ayuden fácil, aunque lo estoy diciendo muy rápido o fácil, de una manera más sencilla, digamos, tratar de encontrar la matriz esta sin hacer la cuenta de la fórmula de la matriz asociada, que es esta, o sea, esta de acá. Sin tratar de evitar esta fórmula. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Porque cuando yo aplique esta fórmula con la base B, acordemos, no, me va a dar la matriz diagonal. La cuestión es, ¿qué va a ir en A11? ¿Qué va a ir en A22? ¿Qué va a ir ahí? ¿Qué es lo que va? Bueno, necesito una forma rápida, porque si no, todo este trabajo no va a tener sentido. Sí, recuerdo, todo este trabajo lo hace la computadora, no el ser humano, porque para el ser humano son muchas cuentas. La computadora va a hacer unas cuentas, pero las hace rápido porque el software es más fácil programarlo de esa manera, hacer este camino, buscar la diagonal antes que trabajar con la base canónica, que es con la que nosotros lo haríamos. Bueno, entonces, iniciamos el tema de diagonalización, que para poder llegar a esa matriz diagonal hay que pasar por 22 diapositivas. O sea, es un montón de cosas. Y esta es una sola forma elemental. Hay por lo menos dos, diagonalización y triangulación. Bueno, la primera tiene 22 diapositivas para aprender. Muchas de ellas son índices, eso debo aclararlo, o sea que no, los quise asustar, pero no era para tanto. Hay varias diapositivas para el índice, pero igual sigue siendo mucho. O sea, no hay no hay menor cantidad que 22 diapositivas. Primer tema que hay que ver, matrices semejantes. Voy a partir ahora de un canillo conmutativo con unidad, no necesito que sea espacio vectorial, no necesito que sea cuerpo, perdón, porque estoy hablando solamente de matrices, y a las matrices siempre las trato de ver desde el punto de vista de los anillos. Bueno, tengo A y M, son matrices semejantes, y solo si son matrices con elementos en ese anillo conmutativo, tienen que tener el mismo orden, misma cantidad de filas y de columnas las dos, y debe existir una función una matriz que sea inversa o que tenga inversa. Esto significa que la S tiene una inversa, que existe esa de ahí.
Eso es lo que me dice este símbolo. Símbolo que la literatura la usa con mucha frecuencia. Viene de grupo lineal, porque justamente el conjunto de matrices que tienen matriz inversa es un grupo. Y es un grupo lineal porque está justamente relacionado con transformaciones lineales, de ahí viene, y por algunas otras cuestiones más que no tengo la teoría para explicar de por qué también se llama lineal. Por ahora, el grupo lineal es lo que significa que L. Entonces, el S significa que existe la inversa. Una vez que yo sé que existe esta S que tiene inversa, la idea va a ser expresar a una de estas matrices, por ejemplo la M, como S multiplicado por A por S a la menos 1. O sea que a la M la puedo obtener mediante esta cuenta. Y esta cuenta me dice que tengo que A y M son matrices semejantes. La que está acá y la que está ahí en el medio son semejantes. Ahora, ¿podría haber sido al revés? Sí, podría haber sido al revés. El único detalle que a la A, si tengo que la M es igual a esto, la A va a ser al revés. S a la menos 1 por M multiplicado por S. ¿Y eso por qué? Porque hay una propiedad que me dice, yo sé que la M es igual a la S multiplicada por la A multiplicada por S a la menos 1. Bien. Yo quiero la A despejada, porque acá tengo la cuenta y sé que la S tiene inversa. Bueno, pero quiero que ahora expresar la A, que la A aparezca multiplicada por las matrices, que la M aparezca multiplicada en el medio por otras dos matrices. Eso es lo que quiero. Bueno, de acá lo que debería hacer es lo siguiente. Quiero la A, o sea, la quiero despejar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar a ambos miembros, voy a poner esto entre paréntesis, multiplico a ambos miembros por la inversa de esta otra. Ahí. He multiplicado por la inversa de la S. ¿Por qué? Porque cuando asocie estas dos, me va a quedar la identidad y después la identidad absorbe y me queda lo que está del otro lado. Entonces, si multiplico de este lado a ese miembro, por este otro lado también tengo que multiplicarlo por la misma matriz. Y de este lado haciendo lo mismo, pero nada más que ahora voy a poner S, multiplico con S, porque cuando asocie esta con esta otra, me va a quedar también la identidad. Así que esa sería la estrategia para despejar, entre comillas, la letra A. Entonces, de este lado me queda esta fórmula. Y de este otro lado, si yo saco la cuenta, la voy a copiar. De este lado me faltó copiar esto. De este lado, lo que yo tengo ahí es un paréntesis y producto. Vale la asociativa en el producto de matrices, así que puedo borrar ese paréntesis y agruparlas a las matrices de la manera más conveniente posible, que era asociar la S con su matriz inversa. Listo. Entonces acá esto me da la identidad, esto me da la identidad, identidad por A, identidad por todo esto, o sea, identidad por A me da A. Y A por la identidad me vuelve a quedar A. Y ahí obtuve la A. Y ahí la despejé. A esta le puedo llamar R. Para que estoy tratando de que la cosa me quede como está acá en la diapositiva, cumpliendo la proposición. Bien, yo quiero expresar la A como una matriz, llamémosle R, multiplicada por la M, que acá me aparezca la inversa de la R. Y por supuesto que la R debe pertenecer a este grupo lineal de matrices de orden n con coeficientes en K. Eso es lo que ando buscando. Bueno, ya tengo que la A, ¿dónde estaba? Acá. Que la M ya está multiplicada por dos matrices. A este le llamo R, perdón, a la que voy a llamar R va a ser esta.
no, perdón, está bien. Esta es la R. Estoy diciendo que la R es igual a la inversa de S. ¿Bien? Bueno, y aquí está, ¿qué va a ser esto? Porque yo necesito que esto sea la R a la menos 1 para que se me cumpla la fórmula que ando buscando en la diapositiva para decir que A es semejante a M. Eso es lo que yo ando buscando, que acá me aparezca la inversa. Entonces acá yo debería poner R a la menos 1. La S tiene que ser igual a S. Entonces, lo que yo sé por la notación, que estas dos matrices son iguales, porque esta es una notación. Yo me pregunto, bueno, ¿y la inversa de R a qué va a ser igual? La inversa de R tiene el menos 1 acá. Bueno, si esta tiene menos 1 y estoy diciendo que la R es igual a S a la menos 1, entonces en lugar de R, en lugar de la R escribo esto y ahora el menos 1. Bueno, perfecto, sigo con los perfectos, sigo la corriente acá. La cuestión es que me queda S a la menos 1 a la menos 1. Y hay una propiedad de función de matrices inversas, que me dice que esa inversa de la inversa es S. Conclusión, lo que yo he obtenido es que R a la menos 1 efectivamente es S. O sea que tengo en esta cuenta, puedo venir y reemplazarla y me va a quedar R multiplicada por la M que está acá, y del otro lado va a estar multiplicada por R a la menos 1 efectivamente, y todo eso me da A. Obviamente estoy diciendo de que la inversa existe, porque si la R es igual a esto y, y acá he puesto a la menos 1 y obtengo una matriz, la R también tiene inversa, eso ya cae de antemano, de hecho cae de acá nomás. Bien, si R es igual a la inversa de una matriz tiene inversa, que es la misma S. Bien, esa es una de las tantas propiedades de matrices que está dentro de la punta. La cuestión es que yo obtengo efectivamente esta igualdad con la R perteneciente a GLNK. O sea que al conjunto o la familia de matrices de orden n coeficientes n. O sea que da lo mismo escribir una u otra en esos lugares. ¿Bien? Por lo pronto, acá la que pongo en ese lugar es la m. Esto me va dando la idea de que puedo definir una relación de equivalencia en el conjunto de matrices, o sea, acá, en ese conjunto, puedo definir una relación binaria, tal que para todo par AM de ese conjunto van a estar relacionados si solo si se cumple esta cláusula. Entonces, esta proposición me da la cláusula de la relación de equivalencia, de una relación binaria definida en escala n por n que verifica ser también relación de equivalencia. O sea, vale la propiedad reflexiva, la simétrica y la transitiva. Relación que parece ser muy tontita, que está ahí haciéndose la inocente, pero es poderosa la chiquitita. Porque esta propiedad me va a dar, por ejemplo, me va a facilitar demostrar otras propiedades, como por ejemplo estas, que son útiles para demostrar, no para calcular. Por ejemplo, yo tengo dos matrices que son semejantes. El determinante de la cuenta que figura acá adentro, que es una X, donde la X es una indeterminada, porque el determinante de esta cuenta, si yo pongo a la X como indeterminada, me va a dar un polinomio. Entonces, la X es indeterminada en ese lugar, esta es la identidad y esta es la matriz A, que es una de las matrices semejantes. Del otro lado vuelvo a copiar el determinante con la misma cuentita, copio la cuenta de adentro, nada más que en el lugar de la letra A escribo la M. Lo curioso de esto es que también puedo escribirlo al revés, a pesar de que la diferencia no es conmutativa, la resta no es conmutativa, tampoco es la resta. Acá es la suma de
de esta matriz más el opuesto, ¿sí? Pero yo puedo sacarle el signo a la, que me quede a menos x por la identidad. Esta cuenta no me da lo mismo que esta matriz de acá. No me da lo mismo. Por los signos, porque a la A le estoy sacando el signo y a la identidad se lo estoy poniendo, que acá da positivo. Lo bueno del determinante es que sí me va a dar, no igual, pero, a ver, me va a dar algo me va a dar, ¿sí? Con más menos 1 por acá, eso no me acuerdo si daba más menos 1, pongámosle que eso. La cuestión es que acá hago lo mismo. Acá, si considero esto, de este otro lado también voy a tener que considerar, si yo quiero poner el signo igual, el determinante tengo que escribirlo del mismo formato que está acá adentro. M menos X por la identidad. Si es más o menos, no tiene importancia, porque si este es positivo, este también va a ser positivo y ya está. O sea que valen las dos igualdades, pero tengo que considerar el determinante. Sin determinante no es lo mismo. Bueno, la cosa es que ya sea son semejantes, vale esta igualdad con este formato o vale este otro. Los libros utilizan este formato. Ese es el tradicional, viejísimo de todos los libros. El formato es poner primero la matriz, las dos matrices semejantes en primer lugar y después multiplicarla por X la identidad. Es el formato clásico. Pero cuando estamos haciendo cuentas, resulta más conveniente este otro de acá. Recomiendo usar ese, porque la verdad que alivia bastante los resultados teóricos, ni hablar de los resultados de cuentas, lo alivia muchísimo. Otra propiedad interesante es que acá me ha faltado que si M son semejantes, me ha faltado esto como antecedente, puedo decir que la potencia de A a la K es semejante a M a la K. ¿Qué es esto? ¿Qué es A elevado a la K? Y acá siempre hay que preguntarse qué es, porque puede significar muchas cosas. En este contexto significa la matriz A multiplicada, producto de matrices, K veces. O sea, la potencia común y corriente. Acá el K, si es 1, me va a dar solamente la matriz A. Si es 2, A por A. ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si acá pongo 0? Y ahí me va a dar la identidad. Obviamente con el mismo orden que tenga la matriz A. Conclusión, yo tengo que si A y M son semejantes, entonces las potencias de las matrices también van a ser semejantes. Esto, propiedad hay que recordarla. No es trivial esa propiedad. Y otra que sí me va a interesar es que si yo tengo, ahora sí me meto en un espacio vectorial con dimensión n, tomo dos bases ordenadas en ese espacio vectorial, entonces cualquier transformación que yo tome con dominio y codominio en ese espacio vectorial y considere la matriz asociada a T respecto de la base B en dominio y codominio, y del otro lado considero la matriz asociada pero en las otras bases en dominio y codominio, esas dos matrices son semejantes. Si nosotros recordamos todo este lío que hicimos acá, yo acá obtuve esta matriz, ¿sí? En la base canónica. Y mi idea es perseguir una matriz, no mi idea, la idea de la gente que hace todo este lío. Yo jamás pensaría tanto disparate. Bueno, la cuestión es que la cosa es que yo tengo acá dos matrices y tengo dos bases. Esta puede funcionar como la B' que tengo en este lugar. Entonces, si yo tengo dos matrices asociadas a una transformación lineal,
ya sé que son semejantes. O sea que la relación entre esta matriz diagonal que quiero encontrar más esta matriz y esta otra matriz son semejantes. O sea que a esta yo la puedo obtener mediante la multiplicación de una matriz que llamémosle P multiplicada por esta matriz, le voy a llamar TCC acá y después su inversa. Bien, y en este lugar puedo venir y escribir esa matriz. Entonces, está muy buena la idea porque ya no tengo que andar solo buscando una base, tengo otro problema, tengo que hallar la P. O sea, sería otra forma, ¿no? Ya encuentro una P que me funcione para que me dé la matriz diagonal. Uno dirá, bueno, pero a ver, uno quiere la base, después quiere la P, en definitiva, ¿cuál es de las dos es más fácil o no? Es lo mismo, vamos a llegar a lo mismo por tratando de llegar a la B que tratando de llegar a la P. De las dos formas llegamos. No, no hay facilidad en uno ni en otro, pero me da una propiedad interesante para poder trabajar. Como verán, un tema. Parece insignificante, pero bien contundente para trabajar porque por lo menos ya me está permitiendo obtener relaciones con respecto a cosas que yo puedo saber de antemano con cosas que quiero saber. Bien, que me son útiles de saber. Tema de matrices semejantes. Vamos a un nuevo tema que es el de autovalores. Autovalores viene mezclado con algunos temas. Tenemos autovalores viene asociado con polinomio, pero es más importante autovalores, según los libros. Para mí es más importante el polinomio antes que los autovalores, pero bueno, es cuestión de criterios y de gustos. Y hay que ver propiedades. Estos me van a permitir construir esta matriz, o por lo menos me van a dar información con respecto a esa matriz. Entonces, voy a partir de un espacio vectorial, voy a partir de una base de B, obviamente tiene que estar ordenada, una transformación lineal con dominio y codominio en este espacio vectorial, y la matriz asociada a T respecto de esta base que me he tomado como hipótesis, donde recordemos que esta matriz se obtiene mediante esa fórmula. Esto significa transformación lineal que tiene dominio en B, ahí está el dominio y abajo está el codominio. Y tiene que ser transformación lineal. Para evitar líos en la notación, a esta matriz asociada la voy a escribir con la letra A, la voy a simbolizar de esa manera. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar autovalor de T? De T, autovalor de T. Le llamo beta al autovalor de T. ¿Va a ser autovalor de esta transformación? Sí, solo sí. Beta está en el cuerpo. Acuérdense que cuando es espacio vectorial es cuerpo. El beta está en el cuerpo. Y además, si existe un W en el espacio vectorial que no sea nulo, tal que cuando le aplique T a ese W, a ese vector, me dé simplemente beta por W. ¿Bien? No me importa la fórmula, yo aplico la fórmula TW. En definitiva, cuando saque las cuentas, bla, 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 me tiene que quedar este beta que estoy diciendo que es autovalor y el mismo W que tenía acá en el argumento. Eso es un autovalor. Importantísimo que sea distinto del nulo. Para ser autovalor sí o sí tengo que ponerle que sea distinto del nulo, que exista al menos uno. Ahora, ¿puede suceder que el W sea el nulo y el beta sea autovalor? Sí. Lo que pasa es que si eso ocurre, si acá yo puedo poner el nulo, de hecho siempre me va a dar la cuenta con el nulo, esta cuenta siempre se verifica con el nulo. Perdón, sí, con el vector nulo siempre se verifica. Siempre se verifica esta cuenta. O sea que si siempre se verifica, no importaría el valor de beta.
Sí, sí importa porque el vector W tiene que existir al menos uno que sea distinto del rulo, para que yo pueda considerar al beta autovalor. Bueno, autovalor es ampliamente estudiado en la literatura y cada autor, cada lengua, o sea, la lengua del autor o del investigador que trabajó en este tema, es la traducción que le da al autovalores. Esta palabra por ahí se conoce como valores propios, raíces características, valores, es un nombre en inglés, en realidad por ahí viene en la mano, no es exactamente así como se escribe en inglés, pero por ahí viene la primera parte la conserva en inglés, lo otro es lo que cambia en valores, lo cambia por la traducción. Valores característicos es otra de las frases, o si no, valores espectrales. Como no nos podemos quedar siendo ultra mega fashions, le ponemos algo bien, bien potente, valores espectrales. Y si se van a conocer con valores espectrales a la familia de todos los autovalores de T, de todos, le vamos a llamar espectro. Espectro de T. Tiene un por qué se llama espectro que por ahora, si lo digo, todavía no tiene sentido, pero espectro. Los alumnos cuando yo se los explico esto en las materias de grado me dicen, me suena fantasma, me suena algo terrible. La verdad que la fórmula es una belleza. Llegar a esa fórmula, porque la idea, acuérdense, al final de todo es al T, cambiarle la fórmula a la T y ponerla de otra manera más sencilla. Y bueno, ahí van a intervenir los autovalores. Van a aparecer en el gran protagonista en la nueva fórmula de la T, que ya tiene su fórmula, pero la voy a cambiar a la fórmula por una más sencilla. Bueno, ahí en esa fórmula aparecen estos autovalores. Y se llama espectro porque justamente me da como el esqueleto de la T. Espectro tiene que ver más con esqueleto antes que con fantasma. Es el esqueleto, es el mapa de la T, si se quiere. Bien, sabiendo eso ya conozco todo. Sabiendo los autovalores voy a conocer todo lo que yo quiera de la T en cada uno de los puntos de su dominio. Entonces, familia de todos los autovalores se llama espectro. Sigma de T le llama Jerónimo, yo sigo con la misma onda. No, esto que está acá no es muy habitual, esto es mío, pero a la hora de demostrar yo necesito cierta claridad porque siempre tengo que repetir lo mismo que está en este recuadro cada vez que tenga que armar una demostración, porque únicamente tengo en la literatura autovalor y espectro, pero no me dice de cuál es el orden, de cómo tiene que ser. Necesito el orden para aliviar algunos pasos dentro de las demostraciones. Entonces se me ocurrió, después de unas cuantas, más de 300 demostraciones, no les estoy mintiendo, más de 300 demostraciones, llegué a esta conclusión. Necesito ponerle un orden a los autovalores que estén acá. Obviamente, siempre y cuando la familia sea finita, ¿no? Si no, si tengo finitos autovalores, voy a poder armar esto. Si no, no. Eso viene ya en análisis funcional, tema de otra materia, la discusión en este caso. Acá voy a considerar valores finitos porque recordemos que el espacio vectorial tiene una base con n componentes, o sea que este espacio es un espacio vectorial de dimensión n. La dimensión es natural, o sea, la dimensión es finita. Cuando ocurre eso, yo puedo asegurar que esta familia va a ser finita. Puede ser vacío o puede ser finita, o hasta n puede llegar. El cardinal de esta familia. Ya veremos por qué. La cuestión es, supongamos que tengo P elementos dentro de sigma de T. Ahí está, sigma de T es este conjunto. Entonces la tupla de autovalores es simplemente
poner estos elementos ordenados, pero ¿con qué orden? Y con el que se me dé la gana, no tan así, siempre y cuando se cumpla esta condición. Los voy a ordenar en forma creciente acá adentro. Acá adentro, forma creciente. Bueno, pero vuelvo a repetir, Eva, esto es mío. Pero ¿Sí? siempre se puede obtener ese orden. No, no siempre. Por eso digo, esto es mío. Esto es Claro, mío. porque si puedes tener un conjunto ordenado, no siempre son una cadena. ¿Son números reales o son complejos? Ah, ajá. En este caso, acá está la justificación, por eso los puedo considerar ordenados. Por supuesto, si no son, si los beta, porque acá yo estoy considerando un K. Por ahora vamos a trabajar todo dentro de los complejos y dentro de los reales o cosas que estén dentro de los complejos. Básicamente es así. Cosas que estén dentro de los complejos. Los complejos no son cadenas. Siempre que se pueda los voy a ordenar de esta manera. Si no tengo esto, voy a elegir otro orden. Acá sí le voy a poner que esto esté Y contenido los en... complejos, por ejemplo, los representamos con un par ordenado y ahí qué orden le da. Eso también se podría considerar, pero me parecería meterme ya en otro lío, porque tengo que dar el orden en los complejos, que es de pares ordenados, que eso se puede Eso hacer, te iba ¿eh? a decir, de pares ordenados, claro. Eso se puede hacer, pero no, hay otra forma más fácil de hacerlo que tengo que llegar a ese tema y ahí vemos otra vez. Acá sí le voy a agregar, buena observación Isabel, que es en los reales. Acá todo esto lo voy a pensar en los reales siempre y cuando hable de la tupla, ¿no? Si no hablo, o sea, si estoy en complejos y bueno, vamos a ver qué inventamos ahí. Claro, yo no recuerdo, Se te cortó. claro, yo no recuerdo la teoría mucho así de anillos en el sentido de que si le podés dotar de un orden de transformarlo en cadena, pero no, No, no todos, no todos. claro, A ver, ¿se claro, pueden inventar órdenes? Seguro que sí. La cuestión es que hay que inventarlos y eso va a implicar una nueva definición cada vez que trabaje con un anillo o con un cuerpo. En este caso estoy trabajando con cuerpos, claro. pero acá estoy pensando en los reales. O sea, hacemos todo un despiole, pero siempre trabajamos en reales y complejos. Ah, bien, De bien. hecho, yo no sé, Hoffman, ¿para qué se gasta tanto y termina hablando de reales y complejos? Ni hablar donde tiene que rendir el examen Eva. Se gastan con una teoría brutal cuando estoy trabajando con cualquier cuerpo o con cualquier anillo y terminan trabajando con reales o complejos. Sobre todo en este tema. Claro. Pero sí hay que agregarle acá que cuando están en los reales, lo puedo expresar como una tupla. La cuestión es que tengo esto y de acá, de todas formas, a ver, supongamos que no tengo, si yo le saco esto, yo voy a tener etiquetado los betas, ¿bien? Al orden que vos quieras. Por ejemplo, si son complejos, decís este es un complejo, le pongo beta 1. Ese es mi beta 1. Bien. Ahora los voy a poner acá como orden. O sea, no es necesario considerar un orden en los casos que no sean los reales. Ya veo cómo arreglo esto, pero a priori me quedaría que es el conjunto, lo pongo como tupla, para identificar el orden, porque el orden va a ser importante dentro de las cosas que tengo que construir. Bueno, sigma t es el conjunto, pero si ya le estoy dando orden a los elementos de ese conjunto, tengo que decir cómo relaciono la notación del espectro con la tupla del espectro. 3 rayitas. Y vuelvo a repetir, esto es mío, ¿bien? No es no es de ningún libro, eso es mío. Después van a entender por qué necesito ese orden. Bueno, ya tengo los autovalores. Es hora de hablar del polinomio, del polinomio. El polinomio va a recibir el nombre de polinomio característico de T. Se simboliza con chi, esta es la letra chi griega, chi, chi, así como se pronuncia CHI, la I latina, la I común.
chi sub t y se define como el determinante de X por la identidad menos A, ese mismo que estuvimos trabajando en esta diapositiva de acá, en este de acá, ahí está. Eso es el polinomio característico de una transformación. Acá no le pude poner nada de eso porque no tenía la transformación, solo tenía la matriz. Entonces ahora yo ya sé que esto me da un polinomio y va a ser polinomio característico. Todo polinomio tiene como letra una indeterminada. Se llama indeterminada porque ese X no toma valores dentro de lo que es el polinomio. Bien, el polinomio es una estructura que tiene una construcción brutal. Es brutal la construcción. Me daría toda una materia para explicar cómo es la construcción, porque es larguísima, a pesar que se ve a los sopapos dentro de de las carreras, y esto así se ve. La cuestión es que la construcción de saber qué es lo que es esa X es un poquito largo de explicar. Por ahora, para nosotros es un objeto que no toma valores. Dentro del polinomio, yo hablo de polinomio, estoy hablando de indeterminada, un objeto al que no le puedo dar valor. Pero todo polinomio tiene asociada una función polinómica. O sea, yo voy a definir una función, en este caso va a ir la función en K, ¿sí? Y con el codominio, dependiendo también de dónde vaya a parar esto, también puede ir acá u a otra cosa. Incluso acá, ahí pongo X, capaz que sea otra cosa. Bueno, la cuestión es que es un objeto que no se sabe dónde está. Lo que sí se van a saber dónde están los coeficientes de este resultado. Van a estar en K, eso seguro. La cuestión es que cuando yo tengo un polinomio y pongo así x sub t de x igual a 0, ya estoy hablando de la función polinómica, y por ahí esta ya no se, ya por ahí no. Esta ya deja de ser indeterminada, ya se convierte en variable porque es una función. Y cuando le pongo igual a 0 se transforma en ecuación. Esa ecuación se va a llamar ecuación característica. Entonces, acá la X es indeterminada, acá es variable. Cuando yo considero esta parte, nada más el primer miembro es variable porque es función polinómica. Y cuando le pongo igual a 0, se transformó en ecuación toda esa expresión y la X ya pasa a ser incógnita. Nombres distintos que van cambiando de nombre de acuerdo al objeto que voy obteniendo y siempre es con la misma notación. Obviamente, yo debería cambiarle, si este es el nombre del polinomio, quizás a la función debería escribirlo de esta manera, pero verán el despiole que hay en la notación con todos estos subíndices. Y si la T llega a tener un subíndice, me va a quedar otro subíndice por ahí, y ya el software, el procesador de textos, el LaTeX ya no se lo banca. Entonces, ¿qué hacemos en la literatura junto conmigo? O sea, la literatura lo hizo primero que yo. Utiliza la misma etiqueta para el polinomio, para la función y para la ecuación. Todo junto. ¿Ven? Entonces, lo único que hay que tener en cuenta nada más cuando es polinomio, cuando es función o cuando es igual a cero. Ni Jerónimo ni Hoffman se hacen mucho lío y cada vez que tienen que hablar de esto dicen polinomio característico de T. Punto. Y están hablando de toda la expresión. Jerónimo sí por ahí le llama ecuación característica a esta expresión solo, pero cuando habla de esto, con la X le llama polinomio. O sea, ya sea función o polinomio, le llama polinomio a todo. Bien. Bueno, la cuestión es que tengo una ecuación tengo, con un polinomio. Ese polinomio, de acuerdo a la teoría de determinantes, esto se puede probar que es de orden n. Sale facilísimo porque yo me invento una A cualquiera no me invento. Me doy una A con elementos en forma general, la identidad la conozco, está formada por unos y ceros, la X multiplicando a esa identidad me va a dar
una matriz escalar, donde la diagonal principal es todo x, 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 todo x. Esas matrices se llaman escalares. Cuando las reste y calcule el determinante, siempre me va a quedar x a la n y el coeficiente principal va a ser 1. Esa es la característica de calcular el determinante a esta matriz. El polinomio que obtenga va a tener coeficiente principal 1 y grado el mismo orden de la matriz A, que en este caso es de orden n, porque recordemos que esta tenía la dimensión, perdón, los números de filas y números de columnas iguales a la dimensión del espacio vectorial, que en este caso coincide con la cantidad de componentes que tiene la base. Un montón de teoría he dicho en esas frases. Bueno, si tengo una ecuación, lo obvio es sacarle las raíces. ¿Cómo voy a simbolizar las raíces? Las voy a simbolizar con R de raíces y debajo voy a escribir el símbolo del polinomio al que le voy a calcular las raíces. Bien, bueno, la cuestión es que esta familia, notación mía, también necesito poner notación porque por ahí se habla mucho de esto y escribir raíz, en simbólico es complicadito hacerlo. Mi idea es que siempre quede en simbólico, por más introducción que tenga, porque si tengo esto, tengo las demostraciones más fáciles. Por eso yo trabajo mucho con notaciones para evitar palabras dentro de las proposiciones. Voy a considerar el cuerpo de los complejos. ¿Por qué voy a considerar el cuerpo de los complejos o por qué me voy a limitar a esto? Porque yo sé que todo polinomio en los complejos con coeficientes complejos tiene n raíces. Si el polinomio es de grado n, tiene n raíces del polinomio. Entonces, eso me sirve, es de gran utilidad para muchas demostraciones y resultados que necesito para encontrar esta matriz D, porque recordemos que yo necesito esta matriz D y necesito la base. Primero la base y después vamos por la matriz. O al revés, qué sé yo, lo primero que salga. La cuestión es que lo considero en los complejos. Necesito un cuerpo que tenga esa característica, que los polinomios tengan exactamente n raíces. Pueden ser hasta que se repitan, pero que en realidad no que tengan n raíces, perdón, que el orden de multiplicidad de las raíces sea igual al orden del polinomio. Me expresé mal, perdón. Es el orden de multiplicidad, o sea, las veces que se repiten cada raíz, la sumo y sumo también el orden de multiplicidad. Eso se llama, las veces que se repite una raíz dentro de un polinomio, se llama orden de multiplicidad. Sumo todos los órdenes de multiplicidad en los complejos y me tiene que dar n. Esa es la ventaja de trabajar con los complejos, porque ya sé cuál va a ser el cardinal de este conjunto y también eso me va a repercutir en el cardinal del espectro. Entonces, el conjunto de raíces o el conjunto de alfas en los complejos que verifiquen esta igualdad se va a llamar, lo voy a simbolizar con Rx sub t. Y justamente es el conjunto de raíces de x sub t. Alfa que esté en los complejos que verifique esta igualdad se llama raíz. Alfa es una raíz si está dentro de ese conjunto. Sigo. Propiedades. Muchísimas. Tengo el mismo contexto de recién. Lo que está en rojo es porque hay que saberlo. Muy bien. Hay que saberlo. Y lo que voy a tener es que beta va a estar en sigma t, o sea, es un autovalor. Beta es autovalor sí, solo sí. Esta función, que es beta por la identidad en B menos la transformación, es una transformación lineal. Eso es lo que voy a pretender acá. Y además tiene la virtud de no ser inyectiva. No es inyectiva si el beta yo quiero que sea autovalor. Otra propiedad equivalente, otra caracterización de los autovalores
es esta. Beta debe estar en K y beta debe ser raíz. De ahí la importancia de la ecuación característica o del polinomio característico y de este conjunto. Yo tengo tengo la A, calculo esta cuenta, calculo el determinante, la igualo a 0 y encuentro las raíces, todas las raíces que tenga ese polinomio, o ese polinomio. Bueno, tengo todas las raíces. Y ahora, todas esas raíces están en los complejos. Pero no me voy a quedar con todas las raíces. Me voy a quedar con las que estén solamente en K. Si K es los reales, acá adentro van a venir las que sean solamente reales. Si acá este K es el conjunto de los racionales, me voy a quedar con las raíces que sean racionales de acá, selecciono las racionales y son las que vienen acá. Esta es la más importante para el cálculo. Cálculo teórico, demostración, no es la más importante. De hecho, es mejor obviarla si se puede, pero es la que me va a dar el cálculo para poder hallar los autovalores de una manera, digamos, viable. No voy a decir fácil. De una manera viable se puede llegar a encontrar entonces los autovalores de la, de la, de esta transformación lineal. Y bueno, la otra para que sea autovalor es que el determinante sea 0. Bien, y ahí está que esto tiene que darme 0. De ahí sale de C y de D sale la importancia de encontrar los autovalores y la importancia del polinomio característico, la ecuación y el conjunto de raíces. Primero entonces, yo quiero que sea autovalor, me vengo por acá, calculo esto, me queda un polinomio, me queda la ecuación característica, encuentro raíces, determino este conjunto y una vez que tengo todos los elementos del conjunto, me fijo cuáles están en el K que estoy considerando en el espacio vectorial. Listo. Teoremazo a la hora de calcular en este tema. Y ni hablar para la hora de demostrar con esa sola propiedad. Otras propiedades que ya las fui mencionando a medida que fui explicando es que este chi de t, o sea, el polinomio característico que tiene esta fórmula, es un polinomio. Este era el símbolo de los polinomios, de la familia de polinomios con indeterminada en x, de todos los polinomios. La particularidad de este polinomio característico es que es de grado n, el mismo orden de la matriz que estoy considerando acá. Es el mismo orden. Otra de las propiedades, que esto va a salir justamente de esta propiedad, es que sigma de t está contenido en el conjunto de raíces del polinomio característico. Los autovalores son las raíces del polinomio característico siempre y cuando estén dentro del cuerpo del espacio vectorial. Y si caen los complejos, yo seguro voy a obtener por el teorema fundamental del álgebra que el espectro va a ser distinto. En realidad no es el espectro, perdón. Sí, el espectro, porque estoy acá. El espectro va a ser distinto de vacío y además va a coincidir con el conjunto de raíces. ¿Y por qué? Porque K es los complejos y este conjunto, el que he definido acá con esta notación, se refiere a los complejos, ¿sí? Solamente a los complejos. Si ya estoy trabajando con otras cosas donde los complejos no tienen nada que ver, esta notación ya no me sirve. ¿Sí? Estoy hablando solo de los complejos, en este caso. Bueno, las cuestiones, un montón de propiedades de esta diapositiva, me quedo con la que está en rojo. Es lo único que me interesa saber. Lo otro son hechos que me van a servir para demostrar, pero que no son tan contundentes como lo que está en rojo. Otro tema que viene ya relacionado, que son autovalores y espacios propios. La literatura define primero autovectores, y después define espacios propios.
Para mí debería ser al revés. Definamos primero el espacio y después los autovectores. Verán por qué. Tomo un espacio vectorial, una base ordenada, una transformación lineal de B en B y le voy a llamar espacio propio a este conjunto tan bonito que ven acá. Son todos los elementos X que están en B, tal que T aplicado a X es igual a beta por X. Este conjunto se llama espacio propio de T asociado a beta, ahí tiene protagonismo beta, está asociado a beta, tiene todo ese nombre. Sí, solo si beta está en sigma T. O sea, si beta es un autovalor. Este conjunto es un espacio propio de beta si beta es un autovalor. Así de simple. Acá está el nulo, como les decía, porque esta fórmula el nulo la verifica. Si x es igual al vector nulo, esta cuenta nulo o esta igualdad, el nulo la verifica. Pero eso no me significa de que el beta sea autovalor. Tengo que encontrar otro elemento que no sea nulo dentro de este conjunto. Así que a priori acá hay dos elementos. El nulo seguro y otro elemento que es el que hace que beta esté en sigma t por la definición de autovalor. Entonces, ahora, cuando sigma t sí lo escriba como una tupla, lo puede escribir como una tupla, en vez de escribir S beta, voy a escribir simplemente S sub i para poder abreviar la notación, porque si no se empieza a hacer bien engorrosa la notación. Me voy en notación y los conjuntos, lo que va dentro del conjunto se pierde de vista. Pero siempre y cuando yo pueda escribirlo de esta manera. Bueno, ahora, también tengo que, una vez dicho ya el espacio propio, ¿qué es? Voy a decir que X es un autovector de T, sí y solo si el X es un elemento del espacio vectorial y además existe un lambda en K, tal que T de X es igual a lambda por X. Énfasis en autovector de T. Es importante tener en cuenta ese detalle. Autovector de T existe el lambda. Acá, ahora, este X va a ser autovector de T asociado a beta si solo si el beta es un autovalor y el X está en este conjunto. Acá, seguro, si el X está acá, seguramente, y si el X es distinto del nulo, entonces el lambda va a ser un autovalor, entonces el X va a estar en ese sublambda acá. Pero bueno, Hoffman insiste en llamarle autovector de T y no lo relaciona hasta que lo precisa a ese autovector con el autovalor. Cada autovector tiene un autovalor, ¿sí? El problema que se hace Hoffman y Jerónimo, según mi forma de verlo, y Grossman también coincide conmigo, que es importante que alguien que tenga un librazo muy usado coincida conmigo, es que ellos le llaman autovector. Esta es la definición de autovector de Jerónimo y de Hoffman. Si yo escribo esto, puedo permitirle de que el X sea el nulo. Y si el X es el nulo, entonces yo ya no puedo decir que el lambda sea autovalor. O sea que le está diciendo, me está medio como empiojando las definiciones. Eso a la larga, cuando uno está demostrando, uno dice, ay, pero este puede ser el nulo. Entonces el lambda ya no es autovalor. Entonces, ay, se hace lío. Porque entonces el X no está en un subespacio propio, el de ese sublambda. O tengo que considerar casos. Si el X es el nulo, seguro va a estar. El problema es que tengo que considerar casos. Y ahí es donde se empioja la cuestión. Grossman lo que dice es, le llamo autovector de T siempre y cuando el X sea distinto del nulo y además existe el lambda, todo lo que quiera, pero el X es distinto del nulo. ¿Sí? O sea que acá tendría que agregarle distinto del nulo. Pero eso lo dice Grossman. Me tengo que quedar por Hoffman y Hoffman da esa definición. Así que el nulo para Grossman, para el otro niño, para Hoffman, es
un autovector de cualquier espacio vectorial, perdón, de cualquier transformación lineal. Y bueno, hay que considerar casos a la hora de demostrar. Ese es el problema que trae consigo. Y por ahí no son triviales considerar el caso cuando el X sea nulo. En este otro caso, en esta otra definición, elimina con el solo hecho de pedir esto, de que pueda considerarlo ya como que el X está en ese subvector, me elimina muchas cosas eh, de considerar que el X sea el nulo. Y ojo, que no estoy eliminando que el X sea nulo acá. Nada más que acá le estoy pidiendo que el beta sea autovalor. Bien, que esto, si le estoy pidiendo que dentro de este conjunto haya más de un elemento aparte del nulo. Bueno, cuestiones que a la hora de demostrar se van viendo estas cosas, a la hora de demostrar bien detallado. Si uno la va charlataneando, se va charlando la demostración, pero charlando no, charlataneando, la va zanateando, expresiones, todas las expresiones que se les ocurra para describir una demostración así nomás, esas cosas zafan. Pero cuando uno va detallando, va diciendo, no, pero espere, ¿qué pasa si es esto? Si yo tengo esto, no puedo asegurar que el lambda sea autovalor. Se complica. ¿Bien? Se complica a la hora de demostrar. Pero vuelvo a repetir, si uno la va a charlar en la demostración, charlataneando o zanateando, no hay problema. Pero sí, Hoffman, todos los libros hablan de autovector y también del autovector asociado a vector. Propiedades de los espacios propios, más que de los autovectores, de los espacios propios. Los espacios propios, por la definición que tienen, se puede probar que es el núcleo de esta transformación lineal que ven ahí adentro y también al revés. O sea, acá está escrita de una manera, acá la escribo al revés o cambiándole de signo a la T y a beta por la identidad y me da el mismo conjunto. El núcleo era que toda esta transformación aplicado a X es igual a nulo. Si se cumple esa igualdad, entonces el X pertenece a este conjunto. Son todos los vectores donde esta transformación los anula. Además, bueno, si ese subbeta puedo probar que es igual al núcleo, cuya demostración es muy, muy sencilla, puedo probar que es un espacio, porque el núcleo es un espacio. ¿Dónde vimos esto? Y en la teoría de transformaciones lineales, donde dice núcleo e imagen. Hay que venir y leerse este primer de arriba abajo, ¿no? Ahí está la definición de núcleo. Y por acá dice que el núcleo es un subespacio del dominio. En el dominio, en esta transformación, tengo a B. Así que ahí está. T tiene dominio en B. Así que este conjunto es subespacio de B. Y también va a tener otra propiedad que ya empezamos a trabajar ya más fuerte, más duro, que es que la dimensión de este subespacio, o sea, la cantidad de variables libres de ese subbeta, siempre va a ser mayor estricto que 0. Y además, siempre, bueno, acuérdense que el beta es un autovector, autovalor. Entonces, puedo asegurar que ya este conjunto va a ser distinto del subespacio nulo. ¿Por qué? Porque si este es autovalor, seguro existe un autovector que sea distinto de este. Así que yo puedo asegurar esto. Es distinto. Si son distintos estos dos conjuntos, listo. La dimensión va a ser mayor estricta que 0. Porque el único subespacio con dimensión igual a 0 es este. Es el único que no tiene variables libres. Entonces me queda esta dimensión. Además, eso no sale fácil, como les digo, es nada más que esto, pero lo interesante de esto va a ser que la dimensión va a ser menor o igual que el orden de multiplicidad de beta. Recordemos que beta era un autovalor, y si ese autovalor es una raíz. ¿A dónde lo dijimos? En las propiedades de autovalores. Acá.
Si está acá, el beta está en ese conjunto que es el espectro, seguro es una raíz del polinomio característico. Si es una raíz, tiene orden de multiplicidad. Se llama orden de multiplicidad algebraico. Yo acá trabajo nada más con esta, así que con O me alcanza. Orden de multiplicidad es el símbolo, dado por Jerónimo incluso. Esa notación es de Jerónimo. De beta. Beta es raíz, así que le puedo calcular a beta es saber cuántas veces se repite dentro del polinomio característico. ¿Qué significa esto que se repita? Recordemos, por ejemplo, si yo tengo x al cubo, lo voy a hacer al revés. Pongámosle que tengo esto. Qué gracioso. Dio las raíces, porque apreté mal el botón. Ahí está. Supongamos que el polinomio característico tiene ese formato. Cuando yo encuentre las raíces, ustedes recordarán de la carrera que todo polinomio se puede factorizar, decimos en la secundaria. En la carrera decíamos una descomposición prima, sobre todo los que están haciendo el curso son de la vieja escuela. Ese tema sí se dio en elementos de álgebra en algún momento, por lo menos yo lo vi en esa materia. Actualmente creo que ese tema no se da, pero no sé si lo conocerán. La gente nueva como Joana, por ejemplo, o Cecilia, si conocerán la descomposición en prima, se llama descomposición prima de los polinomios. Bueno, en este caso lo que yo voy a tener es una factorización, hablando en términos de secundaria, si no hacemos lío. Tengo acá la factorización de este polinomio. Ahí la raíz de este polinomio, si yo las calculo, me va a dar 1 positivo y 2 negativo. Por eso la factorización la puedo armar de esta manera. El 1 se repite 2 veces, porque en realidad yo a esto lo puedo escribir de esta manera. Si está al cuadrado, significa que está multiplicado 2 veces y acá. Que se repita 2 veces es que aparece dentro de un paréntesis, restando o sumando. En este caso resta el 1. Resta el 1. ¿Cuántas veces? 2. Ese es el orden de multiplicidad del 1. El orden de multiplicidad de menos 2, porque menos 2 es la raíz, yo tengo, le pongamos etiqueta beta 1, va a ser el 1 positivo. Y el beta 2, que es la otra raíz de este polinomio, va a ser menos 2. Listo. ¿Cuántas veces se repite el 1? Eso es lo que se dice en las expresiones cuando se da esto. O sea, esa es una de las expresiones que se estila a dar cuando estamos viendo polinomios, sobre todo en el tema de diagonalización. ¿Cuántas veces se repite esa raíz? 2 veces. Y 2 veces. A esto yo lo puedo expresar de esta manera. Por lo general se termina expresando el polinomio de esta manera y no de esta. Acá el exponente es el orden de multiplicidad de la raíz beta 1. Y de este otro, y como ahí no hay nada, o sea que ahí está elevado a la 1, el orden de multiplicidad de beta 2 es 2. Observen que sumo este orden más este orden me da 3. 2 más 1, 3, que era el grado del polinomio característico que tenía como ejemplo de este problema. Ese es el teorema fundamental del álgebra, no tiene nada que ver con álgebra lineal. Esto se ve en otros tipos de álgebra, en otros cursos de álgebra más básicos que álgebra lineal, y no lo puedo dar acá porque, o sea, no puedo dar esa teoría porque es álgebra lineal y acá no hay linealidad, ¿sí? Esos son temas de otra asignatura y como les digo, dar de cómo sale esto y demás, son varias páginas que las pueden encontrar incluso en Hoffman, porque Hoffman abarca varios cursos de álgebra. Listo, entonces, el orden de multiplicidad de beta en el polinomio que estoy considerando es el característico. Eso es lo que significa. Y acá
voy a decir que es igual a K, si solo si K es el máximo exponente que hay cuando yo multiplique esto y lo divida x. ¿Y eso qué significa? Ya empezamos con cosas raras que lamentablemente las tengo que poner. Esa raya significa divide. O sea, este polinomio x menos beta elevado a la t divide al polinomio característico. ¿Qué significa eso? Que existe otro polinomio, tal que el que está abajo, en esta expresión, ahí está, lo puedo expresar como ese que existe multiplicado por el polinomio que está arriba. Vamos acá. Me olvido un poco de esto. Esto era para explicar el orden de multiplicidad. Me quedo con esto. Bueno, le voy a elevar el 1 acá. Otra forma, porque yo lo he explicado de manera muy charlataneada, muy sanateada, eso de cuál es el orden de multiplicidad, viendo cómo se repiten las raíces y demás. Muy tipo secundaria. Ahora vamos a algo más sofisticado. Fíjense, si yo tomo esto, en realidad lo borré, no tendría que haberlo borrado, vuelvo a explayar todo esto sin considerar las potencias. Acá tengo x menos 1, que podría ser esto de acá. ¿El t cuánto vale si yo solo me enfoco en este? Vale 1. Y acá tengo otro polinomio, cuando haga la distributiva o multiplique los dos polinomios, perdón, me va a dar otro polinomio. Este va a ser el S, si yo me enfoco en este, ese es el vector que va a dividir y este es el otro que existe. Entonces lo que estoy diciendo es que este polinomio divide a todo este que estaba acá sin factorizar. ¿Bien? Si yo lo miro a este solo, ya lo miré a este solo, que es lo mismo porque aquí puedo, esto vale la conmutativa y me va a quedar exactamente la misma expresión, o sea, ese ya está. Miro, me enfoco en este, me enfoco en ese, perfecto. Este está multiplicado por este otro que cuando saque la cuenta de ese producto me va a dar el vector S que multiplica a este en el que me estoy enfocando. Así que en el que me estoy enfocando, que es x más 2, divide el polinomio no factorizado. ¿Bien? Mirando así, tengo estas dos opciones. ¿Qué pasa si ahora yo miro esta opción? Me enfoco ahora en este factor. Este factor está elevado a la 2. Está elevado a la 2. ¿Cuánto va a valer t acá? Ahora vale 2. Acá valía 1. Lo voy a poner. Ahí vale 1. Entonces, acá vale 2. Entonces, todo este va a dividir al factorizado. ¿Por qué lo va a dividir? Porque este está multiplicado por otro polinomio. Y este va a ser el S que tengo acá en la definición de la relación divide. Conclusión, tengo 2t para el 1, para el otro. Estoy buscando el orden de multiplicidad de el beta 1, que en este caso es 1. De beta 1 tengo que armar el conjunto de todos los t que son los exponentes de estos paréntesis que figuran en la descomposición del polinomio característico. Todos los t naturales, o sea, los exponentes de esos paréntesis que dividen el polinomio característico. Entonces, ¿cuántas opciones tengo? Acá tengo el número 1, si lo veía de una manera, o sea, esto sin aplicarle la definición de potencia, y si la aplico, tengo el 2. Tengo 2t. ¿Cuál es el mayor de estos? Este es el máximo. ¿Cuál es el mayor? El 2. Entonces, el orden de multiplicidad de beta 1 es 2, que era lo que les decía, es el exponente más grande que hay ahí. ¿Ven? Las veces que se repite el 1.